El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Hay una frase de Dostoyevski que nos puede iluminar para la reflexión de hoy, y es la siguiente: la belleza salvará al mundo. Esta frase nos puede iluminar y además servir de síntesis para la liturgia que hoy celebramos. La belleza salvará al mundo. Y esto porque hoy celebramos la jornada del buen pastor. Cristo es el buen pastor. Si nosotros vamos al texto original del Evangelio, que fue escrito en griego, lo que aparece ahí es lo siguiente: kalos pastore en griego. Lo que al traducir al español, ya sabemos que traductor significa traidor, y a la hora de traducir se tiene que acomodar a un lenguaje que sea asequible o que todos logren entender. Pues kalos pastore significa el pastor bello, el pastor hermoso. Eso está escrito en el texto original. Claro, al traducirlo al español hay que usar una palabra que sea entendida por todos, y por eso se traduce el buen pastor. ¿Por qué? Porque si dijésemos el pastor bello, el pastor hermoso, las categorías de belleza son relativas. Lo que para uno es bello, para otro puede no serlo. En cambio, cuando hablamos de bondad, casi la mayoría coincidimos. Entonces, Cristo es el buen pastor, el kalos pastore, el pastor bello, el pastor hermoso, que da la vida por las ovejas, que conoce a sus ovejas y que da lo mejor a sus ovejas. Por lo tanto, podemos decir con Dostoyevski que sí, la belleza salva al mundo. La belleza, Cristo Jesús, el Señor que se ha encarnado, que ha dado su vida por nosotros y que ha resucitado y nos ofrece la gracia del Espíritu para poder responder a lo que Él espera de nosotros. Dice el Evangelio que hemos escuchado: yo soy el buen pastor. Esta es la afirmación de Jesús. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor que da la vida por sus ovejas. No soy un asalariado al que no le importan las ovejas. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Así como el Padre me conoce, yo le conozco a Él. Y dice una expresión Jesús que es importante tener siempre presente: tengo ovejas que están en otro redil y las voy a traer para que un día seamos un solo rebaño con un solo pastor. Se refiere a los otros cristianos que no están dentro de la iglesia. Se refiere también a los que, no siendo cristianos, escuchan la voz de la verdad, escuchan la voz de la justicia, escuchan la voz del bien y viven rectamente, aún sin conocer a Cristo. Y dice Jesús que un día va a traer a todas esas ovejas y estaremos en un solo rebaño y tendremos un único pastor. Y dice Jesús:
que Él entrega la vida por las ovejas, que nadie se la quita, es Él quien la da, porque tiene el poder para darla y para recuperarla. Ahora bien, ese lenguaje de oveja pastor era un lenguaje que todo mundo entendía en tiempo de Jesús. Nosotros más o menos lo entendemos, pero hemos de puntualizar una cosa: la oveja es un animal manso que tiene una mala visión, pero tiene un sentido del oído perfecto. Al hablar de la oveja, hemos de pensar en nuestra experiencia. El ser humano, el hombre y la mujer, por el sentido de la vista, muchas veces se equivoca, porque ve algo como bueno cuando muchas veces es malo, o al revés. A veces con el sentido de la vista nos equivocamos en esto, nos parecemos a las ovejas, que vemos el pedazo de pan, pero si no fuera por la fe, no tendríamos certeza plena de que Cristo está presente en la Eucaristía. Por eso el Señor dice que aquellos que son sus ovejas escuchan su voz. Por eso es que durante esta Pascua, cada domingo, al finalizar la misa, rezamos una oración al Espíritu Santo y pedimos que se rece todos los días de la semana para pedir al Espíritu Santo que nos ayude a escuchar la voz de Dios, para que nos ayude a escuchar la voz de la verdad, para que nos ayude a escuchar la voz del Señor. Pues Cristo es el buen pastor. Además, Cristo llama a otros hermanos a asociarse a Él, a unirse a Él por el sacramento de la ordenación sagrada en sus 3 grados, el de los diáconos, el de los presbíteros y el de los obispos. Hoy damos gracias a Dios porque el cardenal arzobispo don Antonio, el arzobispo de Valencia, cumple 29 años de ser obispo. Hoy nos viene bien, rezamos por las vocaciones y damos gracias a Dios porque don Antonio cumple 29 años de ser obispo y de servir a la iglesia como obispo. A eso le sumamos los años de sacerdote, de profesor, y vemos ahí un testimonio de entrega y fidelidad al Señor. Pues os decía que el Señor llama a hermanos a unirse a Él a través del sacerdocio ministerial. Y la iglesia este día nos pide que oremos por ellos, por los que ya son sacerdotes, para que sean santos, por los que se preparan para el sacerdocio, para que puedan dejarse formar por Cristo, para que puedan vivir los valores del Evangelio. Cuando yo era estudiante en el seminario, recuerdo que decían que el sacerdote tiene que vivir las 3 S, la S de santo, sano y sabio. Nos exigían eso y nos formaron con esa intención. Y he de decir que no es una tarea fácil irse configurando con Cristo, tratar de parecerse a Cristo, como bien sabéis, no es una tarea fácil. Y por eso hoy la iglesia nos pide orar por las vocaciones. Yo he pensado a lo largo de la semana que a nosotros nos hace mucha falta orar por las vocaciones. Necesitamos rezar para que haya sacerdotes santos. Y me hacía la pregunta, pensando en la homilía de hoy, ¿por qué hemos de rezar por las vocaciones? En primer lugar, para que hayan más vocaciones, ya que en Valencia cada vez son más los que se mueren que los que se ordenan. Hemos de rezar para que hayan más vocaciones y que sean santos de verdad, que vivan los valores del Evangelio. Y además hemos de rezar porque hay una realidad que a menudo la olvidamos. El sacerdote viene de un contexto, de una familia, es hijo de su tiempo, las circunstancias le influyen, y con esto no estamos excusando el antitestimonio ni el pecado de nadie. Lo que estamos diciendo es que
hemos de orar por los sacerdotes, hemos de orar por las vocaciones, porque cada uno viene de una familia con sus propios problemas, con sus propias dificultades. Aquel dicho que decís vosotros, en cada familia se cuecen habas, apliquémoslo a cada sacerdote. Detrás de cada sacerdote hay un contexto, hay una familia, hay unas circunstancias personales particulares, y por eso hemos de rezar a Dios por los sacerdotes. Recuerdo yo la experiencia del seminario. Estuve 9 años en el seminario y la gran mayoría de seminaristas o estudiantes no venían de familias constituidas, venían algunos que los había criado la abuela, otros que a lo mejor tenían madres solteras de circunstancias muy difíciles, otros que su familia ni siquiera era creyente. Ven lo difícil que es la situación de cada uno, y cada uno ha escuchado la voz de Dios y responde a su llamado. De mi promoción éramos 35, han muerto 2, murieron 2 siendo seminaristas, y nos ordenamos 7 o 6. Y gracias a Dios seguimos perseverando. Ven lo difícil que es que se forme un sacerdote, y son un montón de años. La gente cuando va a pedir que se va a casar, aunque aquí en España es muy poco, y cuando le dicen, oye, es que tienes que hacer 6 meses de charlas, tienes que hacer tantos cursos de preparación para el matrimonio, la gente se escandaliza. Pero el que se va a hacer cura lo meten 9, 10, 12 años en el seminario y nadie dice nada, porque para lo que se prepara es para algo grande. Pues hoy oremos por las vocaciones, oremos por cada hermano seminarista o sacerdote que también tiene sus luchas personales. Hoy oremos por los sacerdotes para que el Señor les dé las gracias necesarias para vivir el sacramento del Sagrado Orden. Os diré una cosa, el sacerdocio es una gracia grande. Decía San Juan María Vianney que ni el sacerdote mismo logra comprender lo que vive. Yo soy consciente de que soy pecador, pero hay un momentito en la vida de cada uno y cada día en que uno es más consciente de esa gracia. Y por ejemplo, cuando dentro de unos momentos el sacerdote, siendo pecador, impone las manos y dice, y te pedimos, Padre, que santifiques estos dones, y el Espíritu Santo de Dios baja, y ese pedacito de pan y ese poquito de vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Uno es consciente de que la gracia que ha recibido es grande cuando, por ejemplo, en el sacramento de la confesión levanta la mano, la pone sobre la cabeza del penitente y dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No soy yo, es Cristo quien obra en mí, es Cristo quien puso el día de la ordenación su gracia y nos constituyó sacerdotes. Hoy por la mañana he visto yo el vídeo, parte del vídeo de la ordenación, del día de mi ordenación, y pensaba qué bonito fue aquel día. Oró la iglesia y el Espíritu de Dios bajó. Quedaron grabadas en mi corazón, en mi mente, las palabras del obispo, la oración del obispo: envía tu Espíritu, Señor. Y su Espíritu bajó y nos constituyó ministros de Cristo. Pues hoy os quiero pedir que oren por las vocaciones, oremos por don Antonio el cardenal que está de fiesta, oremos por los sacerdotes, y también les pido que eleven una oración por mí para que pueda vivir este ministerio que el Señor me ha confiado. Profesemos la fe.